En el mundo deportivo, una buena nutrición puede marcar la diferencia entre dos personas, incluso en el mismo individuo en dos ocasiones distintas o en el ritmo y la capacidad de esfuerzo durante los últimos segundos de una carrera o de un partido. Por esto, la selección de alimentos es clave y conviene elegir los mejores para quienes practican deporte, aunque sea aficionado. Las verduras verdes como espinaca, brócoli, alcachofa o rúcula interesa tenerlas presentes a diario por su riqueza en magnesio, el cual participa en la relajación muscular, ácido fólico que es necesario para la producción de glóbulos rojos y la vitamina K, vital para unos huesos sanos y fuertes. El zumo antioxidante. Cuando se practica deporte o cuando se busca un aporte vitamínico y antioxidante extra, es un buen hábito comenzar el día con un zumo o un licuado vegetal, como el potente antioxidante de remolacha, naranja o mandarina, zanahoria y manzana. Un puñado diario de almendras. Los frutos secos al natural, en general, son ricos en grasas insaturadas saludables. El organismo necesita de los ácidos grasos como fuente de energía, por lo que el consumo diario de frutos secos cumple con este propósito. Los huevos son un alimento muy importante para mantener los músculos fuertes. Son una fuente de proteína y un alimento perfecto para recuperar. Son clave en la dieta de todos los deportistas. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio de prevención y educación en salud. Acaban de ver unas notas fabulosas sobre el deporte, la alimentación, sobre las riquezas que nos ofrecen nuestras plantas medicinales. Saben que nosotros tenemos un poder maravilloso a través de los alimentos, y esas son las herramientas que deberíamos de utilizar. Las personas que me están viendo en este momento en Bucaramanga,
y quieran alcanzar la conferencia de mi hijo, que es a las 7 de la noche, si me pone Lina ahí la nota de él para que estén en este evento. Hoy la conferencia que va a dictar en Bucaramanga se llama ¿Y entonces qué como, doctor? Ese es el nombre de la conferencia. Esta va a llevarse a las 7 de la noche en el hotel Cabecera Country, en Bucaramanga. Este queda en la calle 48 con 34 y se va a dictar ahora a las 7 de la noche, jueves. Bueno, el tema de hoy para todos ustedes tiene que ver con una ayuda terapéutica complementaria que debería estar en todos los pacientes. Así como en nuestro caso en los parques de la salud, nuestras fórmulas siempre dice la alimentación, las recomendaciones alimentarias, la desintoxicación, todas las fórmulas deberían de tener unas recomendaciones deportivas. Pero lo triste es que vemos a muchos colegas que le dicen al paciente, no puede hacer deporte, no puede subir escalas, pero no le dicen que pueden hacer 1000 ejercicios más. Le quitamos una posibilidad terapéutica, ni siquiera el ejercicio es porque sea muy importante el ejercicio, no, porque es salud, porque es un complemento terapéutico. Una vez estaba yo dictando una conferencia en un congreso de diabetes y de plantas medicinales, y había un internista que maneja muy bien la diabetes, y entonces le preguntaron, doctor, ¿cuál es la mejor planta para la diabetes? Y él contestó, la planta del pie. Y hoy tenemos a un médico cirujano, deportólogo, una persona que además nos apoya tanto con la Fundación Pequeño Corazón como en nuestros parques de la salud, en las pruebas de esfuerzo que hacemos a los pacientes y el examen de riesgo cardiológico y electrocardiografía. El doctor Luis Hernando Arboleda Naranjo. Y yo quiero desarrollar un tema hoy muy importante porque le avisé a varios periodistas y amigos donde hago programas de radio que nos vieran hoy, que transmitieran avances de este programa sobre la muerte súbita en el deporte. Todos hemos visto, Juliano estaba jugando un partido de fútbol y se murió. Se fue en la bicicleta, no se fue para dónde y se murió. ¿Qué es lo que pasa, doctor Luis Hernando? Y gracias por estar con nosotros y hacer parte del equipo de profesionales de la salud de nuestro Parque de la Salud. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes que sintonizan Conexión Vital. Efectivamente, pues se ha hablado mucho frente a los beneficios de la práctica deportiva, beneficios que se adquieren con una práctica regular del ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud, ya lo habíamos referenciado alguna vez, ha dicho que la intervención costo-efectiva más importante que hay en salud es el ejercicio físico. Sin embargo, en algunos casos que además son detonantes para aquellos que no les gusta mucho recomendar el ejercicio físico, para decir que es un peligro. Pero yo creo que todo pasa por hacer una buena estratificación, dar unas buenas recomendaciones frente al ejercicio y siempre, como lo plantea también la Organización Mundial de la Salud a través de muchísimos estudios que se han hecho en el mundo durante varias décadas, siempre serán mejores los beneficios que los riesgos derivados de la práctica del deporte. Una persona consulta porque le fue mal haciendo deporte. Se fue un fin de semana, salió de la oficina, entonces había un partido de fútbol muy bueno. Y el lunes va que le den una incapacidad porque no aguanta el dolor en los músculos, está molido, le dieron calambres. El otro se montó en una bicicleta y se fue de Pereira a Tuluá. Y dedicamos los fines de semana a hacer deporte. ¿Qué tan contraproducente puede ser este tipo de actividad física? Bueno, muy importante la pregunta y ahí hay que entrar a plantear varios aspectos. Cuando hablábamos de beneficios del ejercicio, decíamos práctica regular del ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud habla de un promedio de 150 minutos por semana acumulados de práctica deportiva en intensidad moderada, es decir, que se sienta fatiga pero se pueda conversar, inclusive cuando la persona practica regularmente el ejercicio físico, podría hacer esa actividad
de manera vigorosa. Pero cuando hablamos de práctica regular, pues mínimo deben ser 3 o 4 veces semanales, ojalá 5 o 6 días en la semana. Cuando sucede el famoso problema del molimiento o de las agujetas, como describen en algunas partes, que no es más que un dolor muscular producto del entrenamiento fuerte, pues estamos hablando de una inflamación, de unos microhematomas en el músculo que se dan por ese sobreesfuerzo. No es recomendable. La intensidad, la frecuencia, la duración del ejercicio se deben hacer progresivamente. Progresivamente es hasta lograr esas metas donde podemos inclusive hablar de 5 horas acumuladas en la semana, o sea, 1 hora diaria durante 5 días sería una buena medida para esa práctica que genere mínimos riesgos. Ahora, hay que hacer entonces la salvedad, ya que hablamos de muerte súbita, que desde la consulta inicial, o sea, se debe consultar el médico, y ese tamizaje o ese filtro empieza desde la misma medicina general, donde habrán unas condiciones que pueden ser riesgosas. Una persona con hipertensión arterial no controlada, si se va a hacer ejercicio físico, y más si es de alta intensidad, puede estar generándole un riesgo muy grande a su salud, un diabético mal controlado. Entonces, si hablamos del beneficio del ejercicio para prevenir problemas como la hipertensión, como la obesidad, como enfermedades del corazón, también podría ser un detonante cuando se hace de manera muy intensa y de manera ocasional. Bueno, hay 2 preguntas, una de Rosalilia Ávila Castiblanco, que dice: por favor, ¿me puede decir, doctor Rojas, qué examen se hará para las plantas de los pies rojos y que arden mucho? Hoy es 4 de octubre, de septiembre. 4 de octubre. Y mañana 5, doy las fechas porque esto queda grabado en YouTube y es bueno que ustedes lo puedan ver. El doctor Alberto Gómez Sánchez es cirujano vascular y también nos acompaña y nos hace parte del grupo de profesionales médicos del Parque de la Salud. Y mañana este va a ser el tema. Todos esos problemas vasculares en miembros inferiores y el ardor en la planta del pie y demás. Y la otra pregunta que nos hacen en este momento es de Carolina Vega Hernández y la vamos a responder después del corte de comerciales, pero se los voy a dejar como una reflexión también. Hola. Doctor, mi esposo jugaba fútbol, pero ya ni lo hace. Siempre que termina, se lesionaba y le da un hormigueo en las piernas y le duele mucho. Después de este corte de comerciales, le daremos su respuesta a Carolina. Ya regresamos. Respondemos la pregunta de Carolina Vega Hernández, que dice que su esposo cada que hace deporte termina lesionado y que le dan mucho hormigueo en las piernas y le duele mucho. Cuando se presenta este tipo de problemas, hay que evaluar flexibilidad, retracciones musculares, que son causa frecuente de imbalances musculares. A ver, cuando hay debilidad de abdominales y hay retracciones musculares, acortamiento, una flexibilidad muy mala, se pueden generar problemas que se originan en la columna, que se dan en la columna y que se pueden manifestar con ese tipo de calambres. De todas maneras, sería importante planteárselo al médico y precisamente a partir de una evaluación dar recomendaciones puntuales. Lo otro es que se puede estar haciendo una práctica ocasional muy intermitente que no es regular y que conlleva a este tipo de problemas. Básicamente sería eso, aunque también habría que tener en cuenta problemas de hidratación que se pueden dar, calzado inadecuado, como factores principales. Pregunta Minerva de Piraquive: hago ejercicio desde hace 10 años, 4 días a la semana, media hora de cardio y 2 horas de máquinas. Hace unos 6 meses he venido perdiendo masa muscular y no tengo ningún problema de salud. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta algo. Si nosotros decíamos de 300 minutos como un ideal de tiempo acumulado en la semana, el beneficio de hacer
5 horas acumuladas de ejercicio en la semana y 10 es muy poco. O sea, dicho de otra manera, es casi lo mismo hacer 9, 10 horas de ejercicio en la semana que hacer 3 horas. Sin embargo, cuando pasamos de 10 horas también se pueden generar riesgos y problemas de masa muscular, donde parte de la energía que nosotros requerimos para la práctica del ejercicio la tomamos de los músculos y puede ser esa una de las causas. Entonces habría que moderar la práctica de la actividad física en intensidad, en duración y preferiblemente no pasar de esas 10 horas. Bueno, como el tema hoy también va dirigido al deporte y la muerte súbita, usted acaba de correr la media maratón de Medellín, usted ha estado en muchas competencias y demás. Y resulta que usted llegó en la competencia y usted le tocó ver prácticamente la muerte de unos competidores. ¿Qué le pasó a ese paciente? ¿Por qué se pudo haber muerto? Porque ustedes se preparan para una maratón. Es decir, aún él era deportista, que yo al principio decía el ejemplo de las personas que no son deportistas y de pronto el fin de semana van y se matan jugando fútbol y montando en bicicleta. Pero es que ustedes para hacer una maratón tienen que estar preparados. ¿Por qué se muere la gente haciendo deporte? Bueno, en primer lugar, permítanme decir, fue un tema lamentable, muy triste además, que se presentó ahorita en un evento tan importante como la media maratón de Medellín. Primero, definamos entonces qué es la muerte súbita. La muerte súbita se ha definido como un evento natural, inesperado, de presumible origen cardíaco, que se da hasta 1 hora después de iniciados los síntomas. Y por lo general, estas personas 24 horas antes del evento no tenían condiciones anómalas de salud. Entonces, esa es la muerte súbita. Nosotros en el medio no tenemos tan buenas estadísticas como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un promedio para la década pasada de 400.000 muertes súbitas en el año y de ellas el 10-15% ocurría en el deporte. En el deporte entonces se plantean varios aspectos. La mayor parte son infartos. Son infartos donde pues hay, técnicamente se le llama al problema que ocurre en el organismo un estrés hemodinámico. ¿Qué quiere decir? Que se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial y eso puede generar fenómenos de turbulencia, de rompimiento de alguna placa ateromatosa o aterosclerótica que haya en arterias coronarias y se genere el infarto. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué lleva a una muerte súbita, a un infarto del miocardio durante la práctica deportiva? Puede ser la práctica ocasional e intensa o práctica muy frecuente y donde puede haber mala hidratación, donde puede haber consumo de algún medicamento o de alguna sustancia para mejorar el rendimiento físico, donde la víspera se pudo haber, no se durmió adecuadamente, donde puede haber alguna infección que pueda conllevar a esta situación, en el caso, por ejemplo, de una media maratón. Pero en algunos casos, y los italianos en un principio fueron quienes más estudiaron este fenómeno, pues digamos se describe que en los Juegos Olímpicos de Roma en 1964 hubo la muerte de 2 ciclistas en plena competencia. Eso fue lo que llevó a que se empezara a hacer control al dopaje, pero los italianos demostraron que el 89% de estos problemas, o sea que es una cifra bastante significativa, se pueden prevenir, el 89%. ¿Y cómo se previene? Con un buen interrogatorio, entonces donde se descarten infartos o muerte súbita antes de los 45 años de edad en algún familiar, donde se descarten antecedentes de soplos cardíacos, de hipertensión arterial, de enfermedades del corazón, de diabetes. Ya en el examen físico hay que poner mucho cuidado en la auscultación cardíaca, hay que poner cuidado en los pulsos, en la presión arterial y se debería tomar un electrocardiograma. A veces el examen físico no es suficiente y hay que ayudarse del electrocardiograma si hay experticia en la lectura. Pero lo ideal sería, cuando hay la duda, que se evalúe, que el cardiólogo
haga un examen mucho más completo que tiene que ver con un ecocardiograma de estrés que podría dar una cercanía de algún problema cardiológico que pueda tener la persona. La parte de hidratación, usted ahorita hablaba del dopaje y demás, hay personas que toman energizantes, tauraminas y estas sustancias, en vez de tomar una buena sustancia rehidratante, pueden entonces estar relacionado directamente con esos cuadros de muerte súbita en el deporte. Claro, y está descrito, o sea, las antinas, por ejemplo, que son la cafeína, el mate, por ejemplo, la mateína que se consume en el sur del continente, el chocolate, son diuréticos y como diuréticos pueden precipitar un proceso de deshidratación y la sangre concentrarse más, porque es que la persona de todas maneras va a seguir sudando de manera normal. O sea, si yo hago actividad física tengo que regular la temperatura del cuerpo. ¿Y cómo lo hago? Sudando. Entonces, si yo no he consumido la suficiente cantidad de líquido o lo pierdo por la orina, pues la sangre va a quedar muy concentrada y ese es uno de los fenómenos que lleva al famoso estrés hemodinámico o a la turbulencia, a la formación de trombos que pueden originar ese infarto. Realmente el consumo de estas sustancias muchas veces no ayuda, sino que afecta. He tenido pues ya varios pacientes de historias clínicas que han trasnochado el día anterior, han tomado licor, al otro día tienen su actividad física, toman algún tipo de sustancias como estas y fallecen en la misma actividad física. Y por eso es tan importante tener muy claro ese concepto que acaba de mencionar el doctor Luis Hernando Arboleda, la parte de la hidratación. Vamos a ir a este corte comerciales, ya regresamos. Bueno, tenemos unas preguntas muy interesantes y yo agradezco a las personas que están tan metidas ahora en Facebook Live, dejándonos en llamadas tantas preguntas. Pero voy a esperar un momentico porque es que voy a tratar de resolver también cosas que vemos en la consulta. Y va la persona y nos dice, voy a sudar la gripa, me voy a ir a hacer deporte porque es que si hago deporte, sudo la gripa y me alivio. ¿Eso es un mito? ¿Es verdad? ¿Eso es mentiras? O a matar el guayabo también. O matar el guayabo. Que son muchas las causas de muerte súbita asociadas a ese trasnocho. Empecemos con el alcohol. El alcohol es un diurético, es decir, estimula la pérdida de líquido por la orina. Cuando se va a hacer actividad física, se pierde el líquido por el sudor. La persona está deshidratada y ese es un potenciador de alguna formación de un trombo que lleve a un infarto. Pero con la gripa también pasa lo mismo, o sea, la fiebre, la vulnerabilidad del sistema inmunológico, que pueda generar inclusive otro tipo de problemas como inflamación del corazón, una miocarditis, es un peligro que la persona en esas condiciones se vaya a hacer actividad física. Recomendación, no hacer, esperar a que se vuelva a compensar, que pasen todos estos problemas para hacer actividad física normalmente. Muchas personas también caen en un error y entonces para rendir más, para que sea yo más guapo en el deporte, entonces me voy a tomar un Red Bull, me voy a tomar un energizante con cafeínas y demás. ¿Cómo es ese equivalente que ustedes hacen de tazas de café en concentración, una tableta, por ejemplo, de cafeína y demás, y el efecto contraproducente que puede ser en lo que ustedes están buscando, más rendimiento, infarto? La cafeína es un estimulante del sistema nervioso. A quienes nos gusta el café, pues en ciertos momentos nos permite estar más alerta. Con un solo café que nos consumamos o 2 cafés, podemos hacer muchas actividades en el día de mejor manera. Hay unas presentaciones de cafeína de 250 miligramos, de 300 miligramos, que equivaldrían al consumo de 20-25 tazas o pocillos de café de los que nosotros tomamos, 20-25, o equivalentes a unos 15 tintos europeos. Quiere decir que si yo consumo alguna bebida energizante, que como mínimo tiene una tercera parte de ese equivalente, pero muchas
bebidas energizantes se acercan a lo que es la concentración de una de estas tabletas, entonces estaríamos consumiendo mucha cafeína y siendo un peligro. Quiero decir algo sobre el control al doping. La cafeína mucho tiempo ha estado prohibida en ciertos niveles altos. Alguna vez la sacaron de la lista de sustancias prohibidas, la dejaron en observación, pero la volvieron a incluir como sustancia prohibida. ¿Por qué razón? Porque el control al doping no es solamente planteando dos principios del olimpismo como son la ética y el juego limpio, sino también tratando de defender uno de los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la salud. Entonces, a mí que no me digan que una persona en Guayabada, que va a jugar un partido de fútbol, va a correr o va a rendir más que el resto de jugadores. No es así, pero es un peligro para su salud y entonces por eso en muchas competencias el alcohol es una sustancia que se prohíbe. Básicamente, entonces la equivalencia de la cafeína es esa y es un consumo muy alto de café y es una sobreestimulación que puede llevar al traste con la salud de las personas. Muchas personas salían positivas al doping con antigripales, tenistas y bueno, hemos escuchado las efedrinas, las pseudoefedrinas. Las pseudoefedrinas y son marca positiva al doping, pero es porque dentro de ese efecto bioquímico, fisiológicamente tiene un efecto de doping y aumenta el rendimiento. 3 preguntas muy importantes. Elsa Lorena Gutiérrez: doctor, acabo de pasar por una mastectomía parcial del seno izquierdo. Quiero empezar a hacer ejercicio. Hace años no lo hago. ¿Cuánto tiempo es recomendable dejar pasar? La cirugía fue hace 7 días. La segunda está muy relacionada. Marta Gutiérrez: hace un mes me hicieron un vaciamiento linfático gingival por cáncer de tiroides. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver al gimnasio? Y la otra dice: Marta Escobar, me hicieron una cirugía de apendicitis. ¿Cuánto hay que esperar para caminar? Tengo un grupo de caminadores, salimos a caminar los fines de semana y tiene 68 años. Bueno, muy importantes las preguntas. Voy a hacer un paréntesis antes de responder. Los beneficios del ejercicio físico no son solamente cardiovasculares, ni en enfermedades metabólicas como la diabetes, también en el cáncer. Eso se empezó a evaluar desde la década de los años 70, cuando se hicieron muchos estudios y se veía menos tasa de cáncer, sobre todo de próstata, de seno y de colon en personas activas físicamente. Actualmente se sabe de no menos de 9 tipos de cáncer. Por ejemplo, en mujeres estrógeno dependientes, como de seno, de endometrio, de ovarios, cáncer colorectal en hombres y mujeres, cáncer de próstata en hombres, cáncer de vías biliares, cáncer de vías digestivas, de tal manera que el ejercicio que estimula el sistema inmunológico es una buena alternativa, porque el riesgo relativo en personas activas físicamente se reduce entre un 15 y 25% de aparición de estos tipos de cáncer. Ya respondiendo la pregunta o las preguntas, la mastectomía implicaría primero determinar, o sea, cuánto es el tiempo de cicatrización. Eso depende de la técnica que le hayan generado, pero rápidamente, o sea, en no menos de 2 semanas se pueden hacer algunos ejercicios de muy bajo impacto, de estiramientos, de fortalecimiento de abdomen, de miembros inferiores, y de acuerdo con esa cicatrización se pueden empezar actividades formales en el gimnasio, tratando de evitar fuerza con carga axial, o sea, por actividades con fuerza por encima de la cabeza, porque puede traccionar y puede generar algunos problemas en el caso de la mastectomía. En el vaciamiento ganglionar también podríamos hablar de más o menos un promedio de 6 semanas para reiniciar la actividad física formal. Y después de una apendicectomía, depende si se hizo por cirugía abierta o por laparoscopia. Por laparoscopia la incapacidad va a ser menor, podríamos hablar entre 3 y 5 semanas, de acuerdo también
como haya sido la técnica y la recomendación del cirujano. Cuando es cirugía abierta, pues más o menos está establecido que entre 6 y 8 semanas se podrían empezar a hacer ya todas las actividades normales. Pero previo a ello, pues se hace un alistamiento con actividades de fuerza, tipo tonificación, de estiramientos, de caminata suave, progresiva. Vamos a ir a este corte de comerciales, vamos a continuar con todos ustedes en Facebook Live y esperamos que todas estas recomendaciones que están escuchando y consejos sean puestos en práctica. Ya regresamos. Pregunta Yane Córdoba. Buenas noches, doctores, mi saludo. ¿Qué ejercicios no se deben hacer cuando está caído el piso pélvico? ¿Cuáles ayudan a fortalecer esta zona? Esto es lo que llamamos cistocele, rectocele, que cele es que se cuelgan y la señora siente que se le sale por la vagina el útero o el recto. Estos son la patología y ella pregunta qué actividad física se debe y no se debe hacer. Bueno, entonces ejercicios de impacto, de alto impacto, no se deben realizar por razones obvias. En los gimnasios se tiene muy en cuenta evitar recomendar este tipo de actividades porque la persona puede generar alguna orinadera y es incómodo. Entonces, ahora, ¿qué es el alto, el mediano y el bajo impacto? De una vez para clarificar esa inquietud, que es una pregunta frecuente. Las actividades donde permanentemente los pies están en el piso son de bajo impacto. Por ejemplo, montar en bicicleta, en elíptica. Cuando es mediano impacto, uno de los dos pies está en el aire. Entonces, caminando a paso rápido, pero cuando los dos pies están en el aire, por ejemplo, saltar, se consideraría alto impacto. El bajo impacto, pues, digamos que reduce ese tipo de problemas. ¿Qué ejercicios se pueden hacer para ayudar a minimizar dicho inconveniente? Fortalecer abdominales, fortalecer paravertebrales. En los gimnasios tienen protocolos bien establecidos para fortalecer el piso pélvico. Tratar como de pujar, de retener la orina muchas veces, o sea, todo eso fortalece el piso pélvico. Sin embargo, va a llegar un momento en que la única solución es quirúrgica y después de la cirugía probablemente se pueden normalizar todas las actividades deportivas o de actividad física que se realicen. Bueno, alguien está llamando, que el teléfono que está marcando no es y que no contestan. A ver si revisamos esta línea telefónica. Bueno, ahí están en pantalla los teléfonos. Estoy pendiente de otra llamada del doctor Javier Rodríguez, que nos está haciendo una llamada por interna, a ver si la sacamos al aire, que es bien interesante. Priscila Monroy, si una persona dicta 2 clases al día, me imagino de ejercicio, y hace 3 o 4 horas más de actividad física, ¿estará exagerando y perjudicando su salud? Es probable, pero la ventaja cuando, con muchos instructores que tienen este tipo de rutinas, es que en las clases autorregulan las actividades, entonces no podemos hablar ni siquiera de una actividad fuerte. Con el tiempo son más propensos a tener desgaste articular de rodillas, por ejemplo, por desgaste del cartílago. El cartílago muy poco se puede reproducir cuando se ha desgastado. Entonces hay que mirar también cuál es el tipo de actividad complementaria que realiza en las otras 4 horas. Si es más de fortalecimiento, ahí ya habría que revisar puntualmente qué es lo que hace y qué no hace de actividad física. Pregunta Livia Toro, que le acaban de realizar una cirugía de las venas, fue el primero, hace 4 días, 3. ¿Y cuánto tiempo se debe demorar para empezar su actividad física?
ahí yo insisto mucho en que las técnicas quirúrgicas varían y que la recomendación del cirujano o de la persona que hace la intervención es muy válida. Digamos que inicialmente no se debe hacer actividad física por los riesgos que pueden conllevar. En un control que puede ser a los 8 o 15 días ya se pueden dar algunas recomendaciones utilizando una media de compresión mediana probablemente que ayude a mejorar el retorno venoso. De tal manera que yo pensaría que el promedio en reiniciar la actividad física sería de 8 semanas para este y para otros casos como ya planteados. Sin embargo, puede ser tiempo antes o tiempo después de acuerdo con las recomendaciones puntuales que se haga por quien interviene. En Florencia, Caquetá, está Julián. Adelante por su pregunta. Médico, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Cuando se monta en bicicleta entre hora y media, 2 horas, 50 kilómetros de recorrido, ¿lo recomendable es llegar uno y ducharse o hay que esperar? ¿Y cuál es lo mejor para uno hidratarse mientras está haciendo el ejercicio? Gracias. Yo también quiero ampliar esa pregunta porque no hace mucho me tocó firmar un acta de función de un joven que terminó de hacer deporte, se tomó una gaseosa fría y se murió. Y el tema del baño, que es una pregunta que permanentemente hacen las personas, ¿cómo manejar eso? En alguna ocasión donde un compañero del bachillerato tuvo muerte súbita después de jugar un partido de baloncesto y de ir a ducharse con agua fría, pues como el mito siempre ha sido de que el agua fría es salud, eso le preguntábamos a un neurocirujano. Yo estaba estudiando medicina, me acuerdo, y la respuesta con la que estamos de acuerdo además es que en tierra fría, por ejemplo como Manizales, el agua fría no es tan saludable porque si hay algún aneurisma por ahí escondido, el hecho de que la persona se bañe súbitamente con agua fría puede aumentar la presión arterial y romper alguna arteria. En tierra caliente pues el riesgo no será el mismo, pero de todas formas recomendable que el baño sea gradual, una extremidad, otra extremidad inferior, extremidad superior, la extremidad izquierda, la derecha, la cabeza, o sea, no meterse al chorro súbitamente. Bueno, el doctor Javier Rodríguez, adelante con su pregunta. Muy buenas noches, doctor Rojas y al doctor Arboleda. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Arboleda, a ver si conoce o tiene conocimiento de la autohemoterapia ozonizada que practican los ciclistas europeos como forma de doping natural. También lo utilizan algunos deportistas de alto rendimiento en el Barcelona y en el Real Madrid. Tuve la oportunidad de estar en Europa y ver estos casos muy de cerca y no generan un doping. ¿Usted qué experiencia tiene sobre esto? Bueno, ahí son varios aspectos. La ozonoterapia, como las cámaras hiperbáricas, la ozonoterapia ha sido más utilizada en el manejo de lesiones, más que para mejorar oxigenación o recuperación de tejidos. O sea, hay algunos casos interesantes que se han descrito. Yo no digo pues que es un gran beneficio, porque no queremos vender la idea de que entonces la solución del rendimiento físico es la ozonoterapia, y resulta que para el rendimiento físico pues hay que tener muchos otros aspectos solucionados, como la alimentación, un buen entrenamiento, una buena recuperación. La verdad es que son ayudas, y precisamente alguna vez el Comité Olímpico Internacional estuvo detrás de todos estos métodos y encontró que la diferencia no era tan significativa. Ahora, hay deportistas que lo reciben muy bien y que eso hace parte de una terapia integral, y que si no se les coloca el ozono pues no rinden mejor. Yo la verdad, o sea, estudios metaanálisis, estudios multicéntricos grandes al respecto no conocemos, y ahí también creo que
existe mucho de economía de mercado donde pues se vende un producto que no es malo, pero que en muchas personas la respuesta no es la mejor para lo que estamos hablando, ojo, porque digamos en manejo de lesiones, en recuperación, puede tener otras connotaciones. Doctor Luis Hernando, muchísimas gracias por compartir este espacio. A todos ustedes nos pueden dejar sus inquietudes en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas y esperamos que todos estos consejos los pongan en práctica. Felicidades.